Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a Boleriana, capital de la raza Sintiari. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Daniel, un poco tropeado de la voz, así que lo tenemos presente, pero no hablará. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, nos adentraremos dirección a la taberna más cercana, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy inauguramos una nueva serie que será Razas Fantásticas y tocaría hablar de los elfos. Bien, antes de continuar, hacer un inciso, sobre todo para vosotros, los oyentes de iVoox. Este episodio se grabó hace ya unas cuantas semanas, antes del cambio de temporada, y debería haber salido o emitido en iVoox antes que el otro capítulo de esta serie, que es el de los enanos, que ya se emitió precisamente en el capítulo 3 de la temporada 2. Y bueno, pues se nos ha traspapelado y demás, y bueno, va a salir después que el de los enanos, cuando debería haber sido al revés. Pero bueno, aquí lo tenéis. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, los elfos parece ser que provienen de la mitología germánica, en la que se les llamaba Alf o Alfheim, que sería el hogar de los elfos, y más tarde pasó a denominarse Alp, ALP, que significa de espíritu fantasmal o pesadilla. Al pisar tierras inglesas, este término pasó a ser Elf, ELF, como lo conocemos ahora. Esto sucedió durante el reinado de la reina Isabel I, sobre todo entre los poetas, que eran quienes contaban las historias y utilizaban este tipo de personajes para relatar sus cuentos y sus historias. Intercambiaban este término con el de Fairy, que sería el de hada, y por ello confundieron un poco los términos de elfos y hadas en esta época. En torno al 1740 llegó de esta manera a Alemania, o sea, ya con el término de elf en inglés, y a eso del 1830 uno de los hermanos Grimm rechazó este término por considerarlo un anglicismo y utilizó el término elb o elben en plural. Este mismo término pues fue defendido por Tolkien, quien pidió que en su traducción al alemán se utilizara este mismo término, el de elb o elben. Otras referencias es que los elfos de Santa Claus provienen del siglo XIX de Estados Unidos, así que son más modernos, no vienen de su historia de tan lejos. Y los elfos del folclore son de nuestro tamaño y suelen tener poderes sobrenaturales llamados seres feéricos o heroicos. En la Edda, dos compilaciones islandesas medievales de relatos de la mitología nórdica, se menciona varias veces a los elfos y su mundo. Se cuenta que los ases, los dioses nórdicos, asesinaron al gigante Ymir, descuartizándolo y esparciéndolo por el mundo. De cada una de las partes del gigante se formaron cada una de las partes del mundo. De sus barbas aparecieron los bosques, de su frente el cielo, de su carne y piel la tierra, de su espalda las montañas, de sus huesos los metales y rocas y de sus cabellos las nubes. Y así fue como los ases pretendieron ocultar su crimen, como un acto de amor. Pero no contaron con que su carne se pudriría. Y así ocurrió que brotaron de la carne y los huesos y todas las partes del cuerpo del gigante Ymir, brotaron pues cientos y cientos de gusanos por la putrefacción. Y así pues los dioses decidieron dotar de forma humana a estos gusanos, así como de una gran inteligencia, surgiendo así los enanos. ¿Y por qué hablamos de enanos ahora que estamos hablando de elfos? Pues porque es bastante probable que estos se identifiquen en la mitología nórdica
como los elfos oscuros, pues vivían bajo tierra. Para la mitología nórdica hay dos tipos de elfos, que son los de la luz, que vivían en el Elfheim, y los oscuros, que son estos que vivían bajo tierra, y se les otorgaba el lugar de procedencia en Midgard, que sería aquí en la tierra, siendo muy distintos obviamente de los primeros, de los de la luz. Después también se conoce que los elfos, o se dice, son criaturas, parte de la mitología nórdica y germánica. Originalmente se tratan de una deidad menor de la fertilidad y están representados como hombres y mujeres jóvenes, de gran belleza, que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se los consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos, incluso no atados a limitaciones físicas, pudiendo atravesar puertas, paredes, etc. De estilo visión, básicamente, ¿no? Exacto, ahí atravesándolo todo. Bueno, y en novelas de fantasía y folclore, los elfos son frecuentemente descritos como gente pequeña, con orejas puntiagudas y personalidades traviesas. Además, en la visión más moderna son imperceptibles, o sea que no se les puede ver a simple vista, que o son muy pequeños o desaparecen, se hacen invisibles, y viven en los bosques y otros lugares naturales. Se los mezcla también con los duendes y otros seres feéricos tradicionales. También aparecen en literatura española antigua, por ejemplo en el Cantar de Miocid. Por ejemplo, hay un verso que alude a la leyenda de los caños de Elfa. Esto es la cueva de Elfa, donde estaría encerrada o encerrado este extraño personaje del que poco más se sabe. Yo conocía cositas, no tan de forma exhaustiva, sobre todo en el tema germánico, pero sí, el tema de la mitología feérica, céltica y demás siempre me ha gustado mucho. Pero has dado algunos datos que son muy interesantes, no conocía, la verdad. Yo reconozco que algunas cosas sí que me sonaban. Lo único que has mencionado que, o sea, los elfos, efectivamente, los elfos de la luz, efectivamente, vivían en Alfheim. Pero yo también había mirado un poco y me suena que los elfos oscuros creo que iban, y pido perdón ya de antemano por la mala pronunciación que voy a hacer, porque creo que los elfos oscuros vivían en Starvalge, Alfheim, creo que era así, y los que estaban en Nilfgaard éramos nosotros, los humanos. Entonces, puede que me equivocara, pero me suena que era así. Y como tú bien has dicho, los elfos, o sea, los enanos, perdón, se les consideraban elfos oscuros. Entonces, creo que esto es un dato bastante interesante el que has dado, porque eso explicaría un poco el odio entre las dos razas, ¿no? Por los elfos de la luz les odiarían por corromperse, por ser elfos oscuros, y luego, pues los enanos, elfos oscuros, si queréis llamarlos así, pues les odiarían pues por conservar su belleza y también por ser altos, mientras que los enanos, pues por haber elegido el camino malo, el camino del mal, pues se verían, pues a lo mejor se ganarían en fuerza y en poder, pero su estado físico se deterioraría. Bueno, supongo, no sé si, Alma, ¿tú tienes más datos de esta parte de historia? No, la parte de, ya te he dicho, el tema de los elfos de la mitología germánica lo conozco poco, la verdad. Toda la parte de vikinga, la mitología vikinga es que la conozco realmente poco, sobre todo para el boom que tiene ahora y la fama que tiene ahora, que está gustando muchísimo. Debería interesarme un poco más. Así que no te sé decir. ¿Y hay alguna historia relacionada o que se pueda relacionar con todo esto que conozcas? A ver, en el tema mitológico, los elfos realmente están muy unidos a todo el tema, como tú has dicho, faérico. Es todo el tema de las hadas, todo el mundo céltico, este mundo mágico que trasciende a nuestra realidad física y que nos abre las puertas a un universo que existe con el nuestro realmente, al que se puede acceder y que de hecho estas criaturas acceden de vez en cuando a nuestro plano y muchas veces causan mucho revuelo, muchos problemas, ¿no? También son deidades. Entonces todo el mundo de la mitología celta, por ejemplo,
el tema de los elfos tiene mucho que ver pues con todas las deidades tipo del Tuatha de Danann, todas estas deidades irlandesas que son como semidioses, espíritus, que muchas veces están ancladas a mundos paralelos o al hecho natural de la Tierra, ¿no? Igual que las hadas, que las sílfides, que las ninfas, todos estos temas, ¿vale? Pero lo que es la figura del elfo que conocemos, la que yo creo que todo el mundo conoce, porque estas reminiscencias a figuras mitológicas pues van cambiando, son muy diferentes entre distintas formas y creencias de los pueblos, pero lo que más conocemos es el típico elfo de fantasía, ¿no? El típico elfo que vamos a encontrar hoy en día. De hecho, yo ahora le pregunto al chat qué clase de elfo es el que más conoce de todo el que ha mencionado Víctor. Yo creo que todos van a decir pues que va a ser el típico elfo de Dungeons and Dragons o del Señor de los Anillos, que yo creo que son los más conocidos. Entonces yo creo que lo interesante también es ver qué parte de esta mitología ha trascendido a las obras de fantasía actual me refiero a novelas desde los años 60 hasta ahora. Vamos a englobarlo un poquito más, no solo las actuales, como por ejemplo Juego de Tronos o las de, yo qué sé, las de Witcher ya son más antiguas. Pero ver cómo todas estas criaturas han trascendido a lo que conocemos hoy como fantasía épica. Luego también, obviamente, como tú bien has dicho, Alma, pues claro, la mayoría de todos nosotros pues conoce al elfo de la misma manera que tú has descrito, ¿no? El típico elfo alto, pues con belleza inusitada y dedos largos y finos. También incluso, aunque según la biblioteca antigua creo que era la biblioteca antigua del mundo, también relata los elfos oscuros de esta forma. No, es decir, que los elfos oscuros se asemejarían más bien a los elfos de la segunda película de Thor. Estos elfos, como podemos ver, son altos y también podríamos decir que dentro de su naturaleza grotesca también conservan la esencia de la belleza. No obstante, a pesar de no nos debemos dejar engañar por la belleza que tienen, ya sea si son elfos de la luz o elfos oscuros. Está demostrado que un elfo tiene mucha mayor capacidad de concentración que la de un hombre y tiene mucha más fuerza. De hecho, se cuenta, en numerosos relatos se cuenta que ellos son mucho más hábiles, mucho más rápidos, y las probabilidades que tiene un humano de ganar a un elfo son bastante escasas, por no decir nulas. Hablo de un combate físico, porque ellos, al tener una naturaleza más desarrollada, pues sin duda es una gran ventaja en lo que se refiere a un combate. Esto es curioso que lo digas porque no se parece mucho a lo que es los elfos de Dragones y Mazmorras del mundo de Dungeons and Dragons, que si os fijáis, los elfos son físicamente siempre van a tener cierto penalizador, van a tener, digamos que son razas que aunque son más proclives a la magia y más proclives a tener una gran agilidad y destreza, tienen bonificadores a eso, también tienen penalizadores a precisamente fuerza y resistencia. Me parece curioso cómo las distintas mitologías, ¿no? Cambian referente a qué sistema estemos hablando. En el caso de Tolkien también encontramos que los elfos son altísimos, son esbeltos, son hermosos, pero bueno, realmente en el caso de Tolkien no dice que sean físicamente menos fuertes que los humanos, no lo dice, se intuye, pero realmente tienen tal destreza que se suple completamente. Entonces, curioso esto. Pone, en las obras de Tolkien, los elfos, que se llaman a sí mismos Quendi en Kenya, son seres de gran poder, sabiduría y belleza, los primeros nacidos de los llamados hijos de Eru, ya que los hombres serían los segundos en llegar al mundo. Son concebidos en la tercera canción con la cual se creó el mundo. Como se cuenta en el Aenulin Dale, estos despertaron por primera vez cuando Barda, la señora de los cielos, un espíritu femenino Valar, encendió las estrellas y despertaron en Quibinen.
región costera al oriente del mar interior de Elcar. Nos dicen también que, y por lo que vemos en las películas, los elfos de Tolkien se parecen mucho a los elfos de la mitología nórdica, que vienen siendo altos, hermosos, diestros y demás. Además, los elfos de Tolkien, características de deidad. No son deidad en sí mismo, porque la deidad en la obra de Tolkien sería los propios Valar, se considerarían como dioses, pero serían un poco como criaturas privilegiadas, ¿no? Respecto al resto de criaturas del mundo. En lo que es el mundo de Tolkien, los elfos están unidos al destino de la propia Arda, del propio mundo, del propio planeta, por así decirlo. No son como los humanos. Los humanos, por ejemplo, se les califica como que tienen alma inmortal y una vez mueren, su alma viaja hacia lugares que no sabemos a dónde van. O sea, sería nuestra propia circunstancia ahora mismo, ¿no? Tenemos alma y no sabemos a dónde va. Los elfos, sin embargo, su alma está unida a Arda, está unida al mundo. Y por tanto se entiende que el planeta, el destino del planeta y el destino de los elfos está unido. Sabiendo esto, ¿qué ventajas tienen? Bueno, pues tienen ventajas primero que son inmortales. Son inmortales los elfos de Tolkien. No quiere decir que no puedan ser asesinados por medio de combate. De hecho, tenemos ejemplos innumerables de los elfos que mueren. Pero estos elfos que mueren, en esencia, pasan a las estancias de mandos, que son unas estancias en digamos, otra parcela, otro plano, por así decirlo, en la que esperan hasta de nuevo volver a Arda, con su propia personalidad, con su propia... No es que vuelvan como reencarnados, sino que vuelvan siendo ellos, ¿vale? Esa es la teoría. Yo en la obra de Tolkien no he encontrado ninguno de estos ejemplos, pero el mismo Tolkien lo especifica que es así. En las estancias de mandos esperan hasta que regresen a la Tierra. Entonces esto es una cosa que es muy chula realmente, porque realmente puedes decir, son inmortales, no llegan a morir, pero también piensas en el momento en el que acabe el planeta, ya que el planeta, o todos los planetas tienen su principio y su fin, pues entendemos que esta raza se extinguirá para siempre. En cambio, la raza de los humanos, a los que se les atribuye alma inmortal, su alma no se sabe a dónde va, pero se presume que goza de otro tipo de inmortalidad. Esa es una de las características de los elfos de Tolkien que me parece muy interesante, sobre todo ahora que has comentado, Víctor, lo de que se parecen a la idea germánica de esta idea de elfos, y es que realmente en este tipo de mitología también son como semidioses, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Sí, nada más, él mismo, como he comentado, dijo que en su traducción al alemán quería que se utilizara el término ELB para la traducción. Así que él conocía toda esta historia de mitología y supongo que cogió la idea de aquí. No, es que, claro, hemos mencionado un aspecto bastante importante, que es que los elfos, debido a su naturaleza de que son inmortales, más listos, pues se les podríamos considerar como semideidades. Entonces, este concepto es muy interesante porque podríamos decir que contribuyó a que algunos elfos pues empezaran a despreciar a los seres humanos como razas inferiores, ya que los humanos ya sabemos que son menos inteligentes y pues no tienen una inmortalidad en lo que se refiere a materia terrenal. Al alma, ya sí que tú tienes razón, ahí le has dado el esclavo alma, ya es otro asunto. Pero, y el asunto de que hemos mencionado, de que se consideraban ellos mismos semideidades, o incluso ellos mismos se consideraban divinidades, hizo que a lo mejor ellos mismos se corrompieran, y quizás ese fue otro origen de los elfos oscuros. De hecho, se menciona en en uno de los eventos de la Biblioteca del Viejo Mundo que al principio estaban todos los elfos juntos y combatieron contra los dioses del caos. Entonces les derrotaron. Pero los elfos oscuros de alguna manera se vieron atrapados, más bien atraídos por la magia del caos como tal. Y eso hizo que diera origen a esta nueva raza. Los elfos oscuros, como ya he dicho, conservan gran parte de la belleza que tienen los elfos originales,
pero quizás los rasgos más distintivos a diferencia de los otros elfos es que sobre todo tienen pues una mirada mucho más fría y sonrisas sarcásticas, porque a diferencia de los otros elfos, y esto es un dato muy curioso, a pesar de que son inmortales, sus emociones y sus sentimientos son mucho más profundos que las de los seres humanos. Un dato bastante curioso, porque normalmente si eres inmortal, las emociones se van apagando. Mientras que en los elfos es todo lo contrario, sus sentimientos son más intensos que los de los seres humanos. Y entonces, como tal, ese es un elemento que es muy diferenciador entre los elfos normales o los elfos de la luz con los elfos oscuros, porque los elfos oscuros lo único que sienten es placer al hacer daño a la gente, daño o asesinando. Entonces, por esa razón quería mencionarlo, porque siempre los elfos el parecido entre ellos es bastante similar. No es como en los seres humanos, que podemos decir que hay mucha diferencia entre uno y otro, mientras que los elfos podríamos decir que todos son muy similares. Dicho, entiendo que es en la mitología germánica, ¿no? Esta clasificación de elfos, sí. de luz, de elfos... Sí, no tiene nada, esto no es del Señor de los Anillos, esto es en la... Simplemente sí. para decir a la audiencia que estamos hablando de varias cosas a la vez, ¿vale? Y comparando. Sí. Bueno, pero... Sí, no, pero está muy bien porque es este origen que das de los elfos oscuros, luego lo vamos a ver trasladado a muchísimas obras de fantasía épica, sobre todo. En Tolkien no figuran elfos oscuros porque los elfos se entienden solo elfos de la luz. Luego tienen sus corrupciones políticas y sus distintas maneras de ver las cosas. Solo hay que recordar a Feanor y sus hijos y la que lían en la Primera Edad. Pero quitando eso, no es que haya elfos oscuros. Sin embargo, elfos oscuros vamos a ver en muchísimos sistemas de fantasía épica, empezando por Dungeons and Dragons, por los Reinos Olvidados. Los Reinos Olvidados tienen una tipología de elfos oscuros que todo el mundo yo creo que va a conocer por el mismo Drizzt Do'Urden, que es el más famoso de todos ellos, y que realmente se identifican un poco con eso que tú has dicho, ¿no? Son elfos venidos a menos y demás. Lo que pasa en Dungeons and Dragons es que la tipología de elfos es muy diferente a ese rasgo casi de semideidad que se le da en otras mitologías como la de Tolkien o la propia mitología germánica. En el caso de Dungeons and Dragons, los elfos son más humanos, por así decirlo, son más con características mucho menos de deidad. Para empezar, no son inmortales, como en la obra de Tolkien. Viven mucho, eso sí, tienen una larga vida, pueden alcanzar incluso los 900 años. Algunos de ellos se dividen en muchas razas diferentes, y luego queréis hablar de ellas, podemos hablar. Entre los que están, pues efectivamente, pues los elfos de la luz, los elfos solares, los elfos lunares y los elfos oscuros, que son los que habitan en la suboscuridad, que es esa parte del mundo que está bajo tierra y que los hace, pues bueno, unos seres bastante alineados con la maldad, por no decir totalmente. Drizzt es una excepción, es un paladín del bien, es la excepción de la regla. Pero sí, efectivamente, luego elfos oscuros encontramos en videojuegos muchísimos ejemplos y en otro tipo de historias de mitología fantástica también. Estaba pensando un poco en el tema de que has dicho y efectivamente hablando de corrupción política y todo esto, si bien es cierto que, hemos mencionado desde el principio los elfos blancos o los elfos de la luz y los elfos oscuros, pero a veces, como la vida nos enseña muchas veces, no todo tiene que ser blanco y negro. Ahí están de hecho, la mayoría de las veces la vida te dice que todo es más bien, se basa en una tonalidad grisácea. Esto lo digo porque hay como otra clase de elfos que son pues los elfos según la Biblioteca del Viejo Mundo, creo que son los altos elfos. Esto también incluso lo podemos ver en El Señor de los Anillos, aunque a pesar de que son, mientras que uno hace referencia a la cultura germánica, también se puede ver en El Señor de los Anillos. ¿Quiénes son estos elfos? Son elfos que también se consideran superiores al ser humano, pero no son oscuros, en el fondo son buenos, pero son bastante, por así decirlo, hipócritas. Y
y esto se ve claramente quizás en los elfos estos, creo que son los elfos del bosque, en los que a la raza a la que pertenece Legolas. De hecho, Thranduil es un claro ejemplo de lo que sería un alto elfo, porque es un elfo bastante que le hace imposible, también se cree superior a la de los hombres, y bueno, a los enanos, bueno, ya vimos en las diferentes películas que les hace la vida imposible. Entonces, sin duda sería un claro ejemplo de lo que es de esta raza o subespecie dentro de la raza del elfo. De hecho, esto que has comentado de Thranduil, ahí te equivocas. Thranduil no es un alto elfo, de hecho. Si en una cosa se divide la raza élfica de Tolkien es en altos elfos, que serían los Eldar, y luego los Sindar, que son los elfos que han nacido ya en la Tierra Media, y han nacido en la parte que conocemos, pues toda esta parte de Rivendell, del bosque de Galadriel, todos estos que han nacido ya ahí se consideran Sindar. Los Valar convivieron con los altos elfos, los que se conocen como los Eldar, hasta que estos pasaron a la Tierra Media. Hay un momento en el que dejan las tierras imperecederas y pasan a la Tierra Media. Y ahí ya empieza pues toda su historia tal y como lo conocemos en la Tierra Media. Pero digamos que los altos elfos provienen de esta parte, de este país propio de las tierras imperecederas, de Valinor. Entonces, ¿qué sucede? Thranduil es un elfo del bosque. Los elfos del bosque son Sindar, que de hecho han nacido en la propia Tierra Media. Esto no los hace menos honorables, ni los hace con características inferiores a sus hermanos los Eldar. Simplemente, los Noldor, que se conocen, simplemente pues están más arraigados a lo que es la Tierra Media, no tienen la voluntad de regresar a Valinor porque de hecho no salieron de ella. Sin embargo, los Noldor sí, y siempre tienen este llamamiento interior de volver a la Tierra primigenia, que vemos en la obra del Señor de los Anillos, cuando al final, por ejemplo, vemos que Elrond junto con Galadriel y algunos más que quedaban emprenden la vuelta a Valinor. Entonces, realmente esta diferenciación es así, es simplemente elfos, altos elfos. Lo que se consideraría altos elfos no se les llama así, pero se considera altos elfos aquellos que nacieron en Valinor ya en la primera, en las tierras imperecederas, y luego los Sindar, que pertenecen a la Tierra Media. Pero ya está. Legolas también sería un Sindar, sería un elfo del bosque. Luego esto en Dungeons and Dragons lo vemos traducido. Los elfos del bosque es una raza, es un subtipo tal cual. Los altos elfos es un subtipo tal cual. Si nos vamos a, por ejemplo, el videojuego de Elder Scroll, encontramos también las mismas tipologías de elfos. Los altos elfos son estos elfos radiantes, estos elfos soberbios. Los elfos del bosque son aquellos que habitan en el bosque, y los elfos oscuros pues son esta raza oscura con rasgos cetrinos, que lo podemos ver en casi todas las obras de fantasía épica. Y es que se han estandarizado tanto que cuando tú lees elfo, pues ya lo entiendes como elfo. Y ya está, no hace falta dar más explicaciones. ¿Por qué hay tantos elfos en mundos tan diferentes? Porque simplemente se ha entendido como una raza ya estándar. Una raza que gusta mucho y que se sigue usando y se seguirá usando. Después tenemos los elfos de Harry Potter, que se asemejarían más a lo que sería el folclore, sí. Y en algunas otras novelas de fantasía, que son los elfos que son descritos como gente pequeña con orejas puntiagudas y personalidades traviesas, ¿no? En Harry Potter aparecen los que son definidos como elfos domésticos, que son fieles sirvientes de magos y brujas de alta sociedad mágica, obedeciendo incondicionalmente los deseos y órdenes de sus amos. Y aparte tienen como característica muy marcada que tienen poderes mágicos y además que son poco explicados, entre ellos la capacidad de aparecerse y desaparecerse, y portan normalmente vestimentas sucias y descuidadas por el hecho de ser esclavos, básicamente. Este tipo de elfo pues se parece más al folclore y a las historias que contarían por ejemplo en Inglaterra también. Son muy típicas, o en Irlanda. Sí, yo creo que es un tipo completamente diferente, ¿no? O sea, pasamos de lo blanco a lo negro en cuanto a que es completamente diferente. Este tipo de elfo está más entroncado en todas estas raíces folclóricas célticas y nos presenta a este ser que es como una especie de duende travieso, como podría ser un leprechaun, que aparece y pone un tesoro al final de
de un arco iris, ¿no? Es este folclore, porque claro, la obra de Harry Potter es un claro ejemplo de cómo Rowling ha cogido todo el folclore, por así decirlo, anglosajón, y lo ha embebido en esa obra. Encontramos todo tipo de criaturas mágicas que provienen de este folclore, que además es un folclore tradicional. Por ejemplo, no se copia de las ideas de Tolkien ni de estas categorías de fantasía épica, sino que va más por el lado folclórico, el lado mitológico, y coge todas estas criaturas. Por eso los elfos son así. También los elfos de Papá Noel son estos pequeños seres con gorrito, diminutos, que se parecerían un poco más a los elfos un poco diferentes, porque son humanoides, no como los de Harry Potter, que son como criaturas, pero se parecía más a esta visión folclórica céltica del elfo. Y luego había otro dato, pero ya no me acuerdo porque, claro, hay tantas culturas que ya se me escapan. A lo mejor vosotros los dos lo sabéis. El hecho que los elfos, cuando alguien tiene una pesadilla, eso es porque esa pesadilla o ese mal sueño está producido precisamente por un elfo o una elfa, que en ese momento se encuentra sentado en tu pecho o en tu espalda, dependiendo de qué postura estés. Pero no me acuerdo muy bien de qué cultura era. ¿Vosotros sabéis si era de Irlanda, germánica o nórdica? No tengo ese dato. No. Es que me suena que es... creo que es Irlanda o Inglaterra, pero no estoy seguro. A mí me suena haberlo leído hace un tiempo y me suena también de por ahí, de Inglaterra, pero tampoco te lo puedo asegurar. Claro. Es curioso porque eso que comentas de que se sienta en tu pecho, sí que lo he oído, pero con espíritus, como tema como de espíritus, un espíritu rencoroso, maligno, que se sienta en tu pecho y entonces no te permite ni despertar ni respirar bien. Como que te succiona energía, pero no lo había oído con los elfos en sí mismo como raza. Curioso. Estas historias suelen ser las mismas en varias culturas, pero con diferentes protagonistas. Igual esto que conoces tú de energías, ellos, para definirlo de alguna manera conocida, a través de su propio folclore, pues añadieron ahí a los elfos. Sí. Pero sí, suelen ser parecidas en varias culturas. Lo curioso del tema es que hay tantas tipologías de elfos que me sorprende que la palabra elfo sirva para todo. Eso es lo que más me sorprende del tema, que son tan diferenciados entre sí que si sigue usando la palabra elfo para muchas cosas muy diferentes, entonces da lugar a confusión también. Sí, eso es lo que comentaba antes. En Inglaterra adoptaron el término alp y lo transformaron en elf. Los propios poetas de la época confundieron o utilizaron para decir lo mismo elfo y fairy, o sea, hadas, elfos y hadas. Entonces ahí empezó la confusión de mezclar tipologías diferentes. El elfo, por ejemplo, de Harry Potter se parece mucho a los duendes que hay en otro tipo de folclore, que son los duendes del bosque o los duendes del jardín, que están escondidos y que nadie los vea a no ser que ellos se dejen ver. Se confunden un poco todos. Sí, mira, dice Dani, no veo un elfo de la luz señorial pensando en qué pecho me siento hoy. Sí, lo que decía, por ejemplo, también Jamie Credo, que son los protectores de la naturaleza y ya definido para su conservación y protección. Esto también se dice mucho en la historia, en la mitología nórdica sobre los elfos, por el hecho de que viven en los bosques, en cuevas, en ríos, fuentes y demás. Pero también se le otorga a los duendes, porque los duendes viven en el bosque, viven en naturaleza, básicamente. Y muchas veces se les da también ese dato de que son protectores de la naturaleza. Entonces yo creo que un poco por todo esto se suelen confundir o se utiliza el mismo término para unos y otros, aunque luego tengan su propia definición. Sí, pero yo creo que el que toma una obra fantástica ya sabe a qué elfo se está refiriendo su autor, o el que ve una película ya sabe a qué tipo de elfo. Aunque es verdad que abarcan muchas diferenciaciones, cuando vemos que hablan de elfos tipo fairy, ya sabemos qué tipo de elfo va a ser, y cuando nos hablan de elfos ya tipo
Dungeons and Dragons ya sabemos qué elfo va a ser. Tampoco necesita mucha explicación en cuanto a que yo creo que está lo suficientemente asentado ya como para que la gente los distinga per se. Luego hay otra tercera clase dentro de los elfos altos y bellos, son los elfos silvanos, que creo que se llaman los Arrai. Estos elfos son posiblemente los más pacíficos. No tienen ningún deseo de controlar, conquistar y gobernar sobre ninguna otra raza. Simplemente se dedican pues un poco a lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Preservar la naturaleza, cuidarla. Obviamente si les atacan, pues obviamente ya sí que se defienden, son bastante fieros, pero que no son como quizás los anteriores que hemos estado diciendo, que quieren controlar sus mentes o se creen superiores. No son no tienen esa clase de mentalidad. Grandes arqueros en ciudad. Sí, es verdad. Los silvanos suelen ser grandes arqueros en casi todas las historias. Ahí está Legolas. No, Legolas era del bosque, ¿no? Me habías dicho. Sí, Legolas no tiene esa característica porque Tolkien no los define tanto de esa manera, pero sería como un silvano también. Podría entender. Recordemos, Legolas, llevo 2. Yo ya llevo 17. Ay, qué genial. Ibas a decir algo, Víctor, perdón. Sí, no, iba a comentar que, por ejemplo, en la película de Artemis Fowl, también encontramos elfos tipo como, bueno, algo parecido a los de Harry Potter, que por lo que se dice aquí, al contrario que en otras obras modernas, los elfos de Eowyn Colfer se parecen más a las criaturas bajitas de la mitología irlandesa y se definen a sí mismos como criaturas mágicas, pese a vivir en una sociedad subterránea súper tecnificada, y no se sabe cuál es su promedio de vida con exactitud, pero sí que es muy superior por siglos al de los humanos. Sí. En este caso, este tipo de elfos sería más bien como los típicos gnomos, ¿no? Los gnomos inventores, entiendo yo. Sí, sería una mezcla entre el elfo del folclore, que sería el parecido al de Harry Potter, a la vez que cogen cosas de la mitología nórdica por el hecho de que son imperecederos. No lo sé. Y además también son subterráneos, también ha cogido ese dato, como decíamos antes, por los elfos oscuros barra enanos. Y además le ha añadido la característica de súper tecnificados, o sea que son muy tecnológicos, para darles esa distinción un poco, ¿no? Lo cual es porque a los elfos casi nunca se los relaciona con la tecnología, sino con su contraria, que es toda la naturaleza. Sí, pero en este caso a los enanos sí que se les otorga tecnología, aunque sea dentro de un steampunk, se les otorga tecnología que ha cogido por lo que decíamos antes, ¿no? Que los enanos son elfos oscuros que viven bajo tierra, ¿no? Ha mezclado un poco los términos y ha cogido varias cositas de varios sitios y ha hecho pues esta mezcla. Me recuerda eso mucho a Elder Scrolls, que también hay una tipología de elfos que erróneamente se entienden como enanos de las profundidades, pero que realmente es una raza de elfos antigua, muy antigua, de la que se encuentran ruinas, las podemos ver en Skyrim, en Oblivion y demás, en el videojuego estoy hablando. Y son un poquito como eso que has dicho, son tecnificados, son como si fueran atlantes, por así decirlo, y si tú vas de esto Dani sabrá bastante, porque es súper fan como yo del Elder Scroll, y se llaman los Dwemer, son elfos que realmente debían ser como altos elfos que poseían una tecnología muy superior al estilo gnomo, y que acabaron, no me acuerdo cuál era la historia, porque acabaron, no sé si Dani nos lo puede decir. Nos dice que en las ruinas encuentras cosas muy muy interesantes, sí. Todas esos aparatos, esos mechas, usan muchos robots y demás. Es curioso porque es verdad que cuando has relacionado la obra de este autor, me he acordado de Elder Scroll, que también hace lo mismo. No, en realidad, había un término, no me acuerdo si era Dubrovnik o algo así, no Dubrovnik, es Dubrovnik o algo así, no, creo que ese era el término así.
pero me vais a permitir este inciso. Como tú bien has dicho, Alma, o sea, yo creo que todos sabemos diferenciar entre elfos y también diferentes tipos de especies. Pero yo, cuando hablamos de gnomos o de duendes, yo ya sí que yo me pierdo absolutamente. Ya sé que estamos hablando de elfos, pero es que alguien, si me podéis aclarar esta cuestión de manera rápida y sencilla, yo realmente que os lo agradecería. Google. Víctor. Gracias. Yo te puedo dar un preview, pero como esto es una serie de monotemática de razas, no vamos a meternos mucho. Pero para que te hagas una idea, los gnomos en la literatura fantástica siempre son una raza, generalmente de señores muy bajitos, como si fueran pequeños duendes, pero que están hipertecnificados. Son los que tienen la tecnología. Cuando el resto del mundo está solamente a capa y espada, para que nos hagamos una idea, y a magia, ellos tienen dirigibles, ellos tienen barcos a vapor, ellos tienen fábricas, ellos tienen ciudades voladoras, etc. Y suele ser una raza que es muy suya, no trata mucho con el resto de razas, pero que sí comercia. Entonces, a grandes rasgos sería eso. En los mundos de literatura fantástica, los mundos fantásticos de videojuegos y demás, normalmente son eso, los gnomos. Vale, ok. Gracias por la aclaración. Prosigamos con los elfos. Bueno, yo quería nombrar, por ejemplo, también sería otra forma de verlos. Por ejemplo, en Warcraft, en el mundo del arte de la guerra, todos los elfos son evoluciones de los troles que mutaron al acercarse al Pozo de la Eternidad, siendo los primeros Kaldorei, hijos de las estrellas, o conocido por el resto de las razas de Azeroth como elfos de la noche, elfos nocturnos o elfos oscuros, que pertenecen a la Alianza y habitan como refugiados en la capital humana de Ventormenta tras la destrucción de su hogar. Aquí, aparte de coger la evolución de los troles, pues tiene varias cositas, como por ejemplo que se llaman los hijos de las estrellas. También tiene mucho que ver con la mitología nórdica. Y bueno, y también coge pues todo esto de elfos de la noche, elfos nocturnos, elfos oscuros. Seguidamente tiene un poquito de mitología y además pues el añadido que son evoluciones de otra raza que hablaremos otro día en otro momento, ¿no? Y los elfos de sangre, ¿no? Que también son otra raza de World of Warcraft. Yo es que no conozco mucho de este mundo porque yo no he jugado. He jugado muy poco, lo he probado, pero nada más. Entonces no te puedo dar más datos. Pero yo qué sé, en el chat seguro que hay gente que es muy fan de esta mitología Warcraft. Nos puede ilustrar. Sí, pues mientras nos ilustra o no, pues a mí me gustaría hacer también otro pequeño inciso. Estoy con los incisos, este podcast creo que estoy que lo parto. No, que hace bien poco, de hecho ha sido este martes, me he visto una película moderna que creo que se llama Bright con B, y bueno, básicamente esta película viene a contarnos cómo es nuestro mundo de hoy en día, pero también en el que juegan no solamente los humanos, sino también los orcos, también están las hadas, y por supuesto no pueden faltar nuestros amigos élficos, ¿no? Y entonces hay una clase de elfos superpoderosa que son los Inferni, y los Inferni fueron los que acabaron con los Illuminati. No sé si esta os suena. Sí. Y no te puedo decir. Os he dejado de piedra, ¿eh? Sí. Como acabáis de recibir en vuestra naturaleza oscura el sol y os habéis convertido en piedra, básicamente. Pero mira, yo y mi credo alude a los Nox. Sí. ¿Suenan? Los Nox. ¿A ti te suenan ¿Pero de qué te suenan? Porque iba a hacer yo la pregunta ahora. ¿Los Nox de dónde? A mí sí que me suena de pero no tiene nada que ver con los elfos, pues me suena de otra cosa. Pero no tiene nada que ver con los elfos. Exacto. No sé si preguntar. No, tranquila, no tiene nada que ver con el sexo. A ver, que Tampoco decía eso. no. ¿Cómo nos vamos? Niños pequeños escuchando, ¿eh? Sí. Los Nox
Yo y mi Credo y Dani son niños pequeños, ¿verdad? No creo. Sí. Los Nox, por hacer ya la alusión, vamos a ir a Stargate. Hombre, Y los Nox son unos personajes, son personas, pero que por su apariencia y por sus ropajes podríamos decir que se parecen mucho o podrían asemejarse a elfos, ¿no? Y por poderes que tienen, que pueden hacerse invisibles y son súper tecnológicos además. No sé, dan un poco Los esa Nox idea. de Stargate son geniales porque son como una mezcla de seres iluminados, porque es una raza iluminada, obviamente es una raza muy avanzada que desprecia todo tipo de violencia. De hecho, es que cuando llegan el equipo de O'Neill y sus compañeros, no quieren saber nada de la violencia, la evitan de todas las maneras posibles y lo consiguen, porque realmente es una raza que tiene poderes psíquicos, tiene la capacidad de regenerar heridas, tiene la capacidad de curar, incluso yo no sé si llega a tener la capacidad de resucitar, porque cuando hacen la imposición de manos me parece que resucitan. Y a la vez son profundamente tecnológicos. Tienen una ciudad al final del capítulo en el que salen, porque yo creo que solo salen en un capítulo. Tienen una ciudad en lo alto de las nubes, muy tecnológica. Entonces, sí, esta raza sería como elfos, pero muy por encima de los elfos en cuanto a tecnología, en cuanto a evolución de la propia raza. Y es muy interesante. yo, como curiosidad, el Nox, para que la gente no se quede con dudas, viene de Harry Potter, del hechizo de apagar la luz de la varita. Vale. Nox y ya está, y se apaga Vale. el Numus Máxima de la varita. Exacto. 2 capítulos, Jamie Credo. Sí, luego cuando va el SG-1 a hablar, no me acuerdo qué era, a negociar con otra de las razas que se encuentra tecnología para que le cedan cañones, aparecen ellos también y al final les convencen para que hagan invisible uno para que los Goa'uld sí. no lo destruyan. Sí, que tiene un capítulo compartido, es verdad. No, bueno. Simplemente decir que me habéis hecho un pequeño spoiler, pero bueno. Bueno, a ver, esa serie ya tiene 20 años o más. O sea, si no la has visto ya es porque no quieres, así que aquí no hay spoilers que valgan. Bueno, no, iba a decir que cuando me la vea, no sé, no haré lo que hizo Víctor. Venga, en un fin de semana me la veo entera, ¿no? ¿Cómo fue, Víctor? Bueno, eso lo hizo con Expanse. Sí, con Expanse me lo vi en 2 semanas, me la vi entera. Sí, yo me quedé las 5 temporadas creo que son. Espectacular. Ahora, no me extraña, pedazo de serie, se puede ver uno detrás de otro y no te aburre. Lo malo de verla tan rápido es que se te olvidan un montón de detalles. No hay tanto... Para comprimir tanta información en tan poco tiempo es complicado. Solamente un pequeño detalle. Hemos hablado de elfos oscuros, pero no hemos hablado de su líder, y es Malekith. Solamente digo. Malekith. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando porque, como siempre, el tiempo se nos come. Yo tengo aquí algún dato más. Podríamos hablar alguna cosilla más, pero creo que sería mejor dejarlo para otro capítulo cuando le demos la vuelta a esta nueva serie que hemos empezado hoy, la serie de razas fantásticas, en la cual hablaremos de diferentes razas, pues de tanto de películas como de literatura, todo lo que venga. Hablaremos de trolls, hablaremos de elfos hoy, hablaremos a lo mejor de duendes, enanos, orcos, trasgos. Hablaremos un poco de todos estos bichos que salen por ahí. En honor a Jaime hablaremos uno de gnomos, ¿no? Uno de gnomos. Y también agradecer por la idea que nos la ofreció un oyente que se llama Ángel. Bueno, nos tiró el dardo, ¿no? Podéis hablar un poco de estos temas y bueno, lo hemos cogido y estamos aquí dándole una vuelta y hablando de todo esto. Así que los que estáis por el chat o los que nos escuchéis en algún momento, ya sabéis, si tenéis alguna idea, tenéis el email que lo diremos ahora a continuación y
y nos dais eso, los temas que queréis que toquemos. Así que, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del bosque en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos un nuevo servidor de Discord. El servidor se llama Saga Galdin, todo junto, SAGA GALDIN, como en el canal aquí de Twitch, pero sin el guión bajo. Luego tenemos nuestro email, que es refugioelaventurero@gmail.com, donde, como he dicho antes, podréis darnos ideas o comentarnos lo que os parezca de cualquier episodio que hayáis escuchado últimamente. Después a Alma la podéis encontrar en Instagram como @alma_mínguez, a Jaime también en Instagram como @jbarón_grau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí en Instagram o en cualquier red social como @sagagaldin, también todo junto y sin guión bajo. Y nada, muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio Aventurero y buen viaje, aventureros. Una semana más, un placer estar con vosotros, dar la bienvenida a los que se han suscrito hoy al canal de Twitch y hasta la semana que viene, aventureros. Pues saludo a aventureros y nada, si tenéis pesadillas, pensad que Galadriel o Arwen está... Se te ha entrecortado un poquito. Se ha entrecortado. Pues nada, mejor que no se oiga porque era una tontería del tamaño de una catedral. Bueno, pues despedirnos también de parte de Daniel, que lo tenemos en el chat, pero no puede hablar, así que un saludo de su parte a todos por participar y por estar aquí escuchándonos. Y nada, nos vemos en el siguiente.